Señores, ahora nos vamos al partido político. El señor Daniel Salaverry, el vocero oficial de Fuerza Popular, ha presentado una denuncia constitucional para destituir e inhabilitar al actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque, entre otras cosas, no cree que esté garantizando las investigaciones de Lavallato y que además ha cometido grave omisión funcional prevista en la Constitución. Tremendo. Hemos llamado a Daniel Salaverry, a Letona, a todos los líderes de Fuerza Popular. Todos están en cura de silencio, nadie quiere hablar. Ojalá el señor Salaverry cumpla con su promesa y venga mañana al programa. Pero agradezco que hayan aceptado Gino Costa, congresista de Peruanos por el Cambio, y Velázquez Quején, congresista de LAPRA. Así que les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, señor Costa? Bienvenido. Buenas noches. Señor Velázquez Quején. Buenas noches. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? La derecha primero. La derecha. No fue con... Ay, señor Velázquez Quején, usted siempre me hace reír. La derecha, muy bien, la derecha. Señor Gino Costa, bueno, usted es de izquierda, pero está bien, es la derecha. En Brasil ocurrió lo mismo, que está empezando a suceder ahora con toda esta náusea de Lavallato, ¿no? Empezaron a acusar a los fiscales. Hoy día Pablo Sánchez ha dicho de que él no va a ceder, que no tiene miedo, que 30 años de carrera lo respaldan, en fin, y que van a seguir luchando contra la corrupción. Pero lo cierto es que quieren sacarlo. Y yo primero quiero conocer su punto de vista sobre lo que está ocurriendo, esta acusación de Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación. Bueno, a Pablo Sánchez en realidad hay muchos que lo quieren sacar desde que comenzaron las investigaciones. No sé si tú recuerdas cuando él fue la única vez que ha ido invitado por la Comisión Lavallato, donde no fue muy bien tratado. Cuando fue maltratado. Ahí varios congresistas dijeron que lo acusarían constitucionalmente, porque en ese momento no quería dar cuenta del preacuerdo que tiene la Fiscalía con Odebrecht. Y todavía, digamos, la Fiscalía no puede dar cuenta de ese acuerdo porque es parte, pues, de su esfuerzo de investigación, ¿no? Y en esa oportunidad 4 o 5 congresistas lo amenazaron con denunciarlo constitucionalmente. Tuvieron que retroceder. Pablo Sánchez es una persona con una gran trayectoria, mucha experiencia. Él estuvo involucrado con un rol protagónico en las investigaciones en relación con la corrupción del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Él fue el coordinador de todas las fiscalías especializadas que se involucraron en ese caso. O sea, tiene mucha experiencia, sobre todo en investigaciones complejas como esta. Y yo estoy seguro que él no se va a milanar. Mira, no logro entender por qué. Me imagino que tiene que ver con esa experiencia y la integridad que él ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Hay gente que no se quiere que se investigue. Y preferiría tener una persona, digamos, más manipulable, más influenciable, menos íntegra como él. Ahora, en el más corto plazo, yo creo que esto tiene que ver, y uno especula un poco, pero es inevitable hacerlo, con dos cosas. Uno, los fiscales peruanos están yendo a volver a hablar con Marcelo Odebrecht sobre las afirmaciones que ya hizo a mediados de mayo de este año. Sobre Keiko Fujimori cuando y dijo Alan que García. había financiado la campaña de la señora Fujimori, y que a raíz de la decisión de Lula de financiar la campaña, con dineros por supuesto de Odebrecht, la campaña de Ollantumala, Marcelo Odebrecht le dijo que le aumente, digamos, a Keiko Fujimori, dando a entender que ya le había dado para su campaña y que sugería que se le aumente más para que no digamos, tomara represalias contra ellos por la decisión de apoyar también a Ollantumala, ¿no? Ahí ha habido, digamos, una sesión que fue una sesión destinada a interrogar a Marcelo Odebrecht sobre el financiamiento de la campaña de Humala, pero que a partir de algunas preguntas de los abogados de Humala, Odebrecht dijo lo que ha dicho. Y eso que dijo está en una anotación por escrito en uno de los celulares que le incautaron cuando lo detuvieron. Y la anotación es de 7 años antes, de diciembre del año 2010. O sea que, digamos, tiene mucho que aclarar Marcelo Odebrecht y yo me imagino que hay gente que está preocupada por lo que tenga que decir. Y lo otro es la decisión de la Fiscalía de reabrir la investigación contra Joaquín Ramírez, que también la involucra a la señora Keiko Fujimori en el marco de la ley contra el crimen organizado. O sea, para usted, ¿esta es una venganza de Fuerza Popular? Yo imagino, sí, una venganza, un intento de neutralizar y una expresión de su deseo de
si pueden acabar con quien hoy dirige la Fiscalía en la Nación, que tiene lugar además en un marco en el cual se han denunciado a 4 magistrados del Tribunal Constitucional, se ha denunciado al ministro del Interior, que conduce, digamos, muchas de las investigaciones que están golpeando, ¿no es cierto?, a las mafias del crimen organizado, y ocurre luego de que ha quedado muy clara la decisión también de algunos de ir directamente contra el presidente de la República, utilizando la Comisión Lavallato para ese fin, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar al congresista Velázquez Quisquén para luego abrir el diálogo. Yo creo que lo que no debemos hacer es lo que sostiene el congresista. Yo también podría especular que el gobierno está muy interesado en la línea de investigación que está siguiendo el Ministerio Público. Yo creo que los políticos debemos dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, pero que el Ministerio Público no haga política. Yo podría explíquese, por favor. Sí, yo también podría decir que el gobierno está interesado en que, bueno, que Fuerza Popular, que el APRA estén investigados por crimen organizado, pero el señor Pedro Pablo Kuczynski, no hay que olvidar que se fue de viaje para que el ministro Sota Nadal, sin expediente técnico, lanzara la Interoceánica del Sur, que es la obra en la que Barata y Ores han dicho que han pagado $20 millones. Y el presidente no quiere contestar el testimonio. ¿Y por qué digo esto? Porque en este contexto de la denuncia de Salaverry, tenemos que ver que los fiscales están haciendo política y los políticos quieren ser fiscales, pues. ¿En qué sentido los fiscales están haciendo política, señor? Mira, nadie duda de la trayectoria del señor Sánchez, por favor. Nadie duda, habría que ser un loco. Pero no me parece, y yo lo dije en su momento, cuando una fiscal Vidal, en primera instancia, archiva la denuncia a Joaquín Ramírez, que diga ese paso, no es mi amigo, la archiva, entonces hay una presión de los sectores adversos al fujimorismo, y el fiscal, que no conoce la investigación, dice: vamos a investigar a la fiscal que ha dictado esa disposición. O sea, lo que ha salido ayer no es novedad, porque ahí ejerció una presión indebida el fiscal de la Nación sobre esa decisión, porque ahí lo que debió el fiscal es decir: oiga, impune porque la fiscal superior lo va a revisar. Está haciendo política. En el caso nuestro, en el caso de que un fiscal provincial nos pone a nosotros el manto al APRA, somos una organización criminal cuyo líder es Alan García. ¿Sabes lo que dice el fiscal de la Nación? Que no debe conocer el caso. Él dice: respaldo a mi fiscal porque sé que ha hecho una buena investigación. ¿Por qué para uno una cosa? ¿Por qué para la otra cosa? ¿Y para qué otra? ¿Para qué el presidente y sus funcionarios otra cosa? Entonces yo creo que aquí, lo digo con la mayor absoluta imparcialidad, él es miembro de la subcomisión, yo también soy miembro. No me va a pronunciar sobre el fondo de la denuncia del congresista Salaverry, pero hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo, pero ellos también... Pero aquí Salaverry quieren habilitarlo. No, pero también te digo una cosa, dos cosas te quiero decir con respecto a eso. El comunicado del Ministerio Público inclusive ya tiene un sesgo político de la Junta de Fiscales. Tú ves la parte del pronunciamiento del cuarto artículo del pronunciamiento, dice que se solidarizan con otros órganos constitucionales autónomos que están siendo investigados. ¿Qué tienen que ver ellos con la denuncia que han hecho exmarinos a los 4 miembros del Tribunal Constitucional, que es otra cosa de la que podemos hablar? Y segundo, quiero decir algo, la garantía que tiene el fiscal de la Nación es que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando ingrese esta denuncia, primero hay una calificación muy estricta, tú lo sabes, Gino. Hoy día en la mañana hemos archivado denuncias contra congresistas del fujimorismo, contra el ministro Basombrío. Hemos denunciado porque los parlamentarios, por mandato de la Constitución, tienen el derecho de denunciar constitucionalmente a los altos funcionarios que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Los pueden denunciar, pero de ahí a que la denuncia pase, entra a una etapa de calificación. Pero, a ver, para entender un poco, usted lo que está, o sea, el congresista Costa cree que aquí hay como una suerte de venganza naranja contra Sánchez. Usted lo que me está diciendo es que Sánchez está direccionando a la Fiscalía. Lo que yo estoy haciendo es que indebidamente está haciendo política. Te he presentado 2 casos concretos que me ha llamado la atención de una persona como él que reconozco toda su trayectoria. Pero él a quién querría beneficiar, señor Velázquez. No es que a quién. Mira, yo no estoy en su conciencia de él. Yo lo único que te digo es que yo cientos de miles de apristas no somos parte de una organización criminal.
y su fiscal ha dicho que somos parte, que los ministros Pero el del Estado, nacionalismo está sí, siendo tomado como una organización pues, criminal, pero, el partido claro, aprista... por supuesto que sí. Pero a Alan García ni al APRA le dijeron que hay 3 millones de dólares, como ha dicho Marcelo Odres, como ha dicho Barata, y en la oficina de operaciones estructuradas que pagaban coimas, no se dice que le dieron al APRA 3 millones de dólares. Entonces hay elementos que tienen que ser investigados. Y el fiscal de la Nación sabe que en materia penal la responsabilidad es individual. El caso de Dino no puede ser igual que el caso mío. Entonces yo creo que esta circunstancia que está viviendo el país, donde hay una inestabilidad política por la debilidad y confusión del gobierno en sus objetivos, estos hechos abonan a que la gente no crea solamente en el sistema político, sino en su sistema institucional. Bueno, no sé, o sea, ¿no le parece, esta es una pregunta para ambos, ¿no les parece que están sometiendo a un juicio político al líder de una institución que está haciendo su trabajo? O sea, y perdón, hay momentos en que yo siento que estaba trabajando de manera lenta, porque por ejemplo que las consorciadas no estén investigadas y que por ejemplo ahora resulta que Graña y Montero ellos mismos se han autoinvestigado al parecer y no han encontrado nada de corrupción, cuando Barata ha dicho que sus socios peruanos lo sabían todo, ¿no es cierto? Eso a mí me despierta muchas sospechas y yo espero que el fiscal Hamilton Castro algún día nos dé una entrevista y que todos resuelvan por qué los consorciados, JJ Camet, Graña y Montero, en fin, no están tratados como sospechosos, ¿no es cierto?, comunes. Pero eso es una cosa, pero lo otro es que aquí todos están bajo el mismo paraguas de sospecha. Porque, señor Velázquez Quején, no es que el gobierno de García no ha tenido ni un solo atisbo de corrupción. Hay gente presa, igual en el caso de Toledo, igual en el caso de... Pero eso es muy bueno para los medios. Yo podría sospechar de Gino porque fue viceministro en el gobierno de Toledo. Y sería una sospecha irrazonable, ¿cierto? Porque no tengo ningún indicio. No, pero le está llevando por favor, No, es que usted está caricaturizando porque le está llevando a un extremo, porque Gino Cosa ni siquiera está comprometido en la interoceánica. Por eso te digo, de ninguna manera. Cuando el fiscal dice que el Alan y todos los que hemos sido sus funcionarios somos parte de una organización criminal, entonces, y el fiscal de la Nación, que supuestamente para garantizar la pluralidad de la instancia no debería... Él está respaldando a sus fiscales, porque saben que los apristas y los fujimoristas van a venir con su vendaval político. ¿Y cómo en el caso de Joaquín Ramírez no avaló a su fiscal, sino más bien la investigó? A ver, explícame. Porque era muy extraño lo que había hecho la... Oiga, ¿a usted no le parece extraño que un hombre con déficit patrimonial no esté siendo investigado? Por Dios, pues, entonces más bien el fiscal dice, qué raro esto, ¿y sabes por qué me refiero? Porque lo único que he visto de la denuncia... dice, es omisión de funciones. Sí. Entonces, el fiscal de la Nación, cuando tiene la condición de fiscal de la Nación, no tiene funciones jurisdiccionales. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, pero la pregunta es, ¿este es un juicio político a alguien que está haciendo su trabajo? ¿O en efecto Salaverry tiene razón porque Sánchez ha omitido funciones, por ejemplo, al no poner una espada sobre las consorciadas? Está la sensación, y agrego mi pregunta, de que el poder económico puede más que incluso el político, y que los Graña y Montero, JJ Camedo, Brainza, ellos tienen el control del club famoso llamado Club de la Construcción y que quieren que esto quede así, ¿no? Tranquilito, debajo de la mesa, que nadie mueva, porque hay muchos millones en juego. Y yo te diría en primer lugar que la denuncia, de lo que he podido ver, es muy floja, no hay fundamentos. En segundo lugar, no es cierto que el gobierno tenga ningún interés ni ninguna capacidad, ¿no es cierto?, de influir en lo que hace o deja de hacer el Ministerio Público o el Poder Judicial. No sé de dónde sale eso. Resulta que ahora que el gobierno, que es súper débil para todo, manipula y conduce, ¿no es cierto?, estas investigaciones para perjudicar a sus oponentes. No, pero un segundo, al presidente Kuczynski le ha dado pena que Humala esté preso. Claro. O sea, pena, después de lo que hemos visto. A mí no me da pena. ¿A usted le da pena? A mí no me da pena. ¿Pero qué piensa de lo que dice el presidente? Es su opinión. No sé en qué contexto lo dijo, pero es la opinión de él. Pero lo cierto es que la conducta del gobierno del presidente Kuczynski sigue siendo y será respetuosa de la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
se le da los recursos, se le da la seguridad, se le dan las herramientas legales, cosa que hacemos con todas las otras fuerzas políticas en el Congreso, respetamos la autonomía y no interferimos con ella en absoluto. Y creemos que esa independencia es la mejor garantía de que se establezca la verdad y se haga justicia, en este caso Lavallato, y que se investigue a quien haya que investigar. Nosotros no estamos en forma alguna involucrados en ninguna manipulación ni ningún uso político del Ministerio Público ni del Poder Judicial. No hay ninguna evidencia de eso, ni nos interesa que eso ocurra. Yo lo quiero dejar muy claro. Ahora, en relación... ¿Por qué no recibe la comisión Lavallato? Porque el presidente tiene una prerrogativa de hacerlo o no hacerlo, y ha decidido no hacerlo. Pero en este manto de sospecha, en este tema de la interrupción, que es grave, congresista Costa, es grave lo que ha sucedido. Él era parte de ese gobierno. ¿No sería mejor decirle a todos los peruanos, en un momento, no tengo nada que ver en esta náusea? Bueno, aquí les respondo. Y eso sí, señores congresistas, primero respetan al presidente. Porque eso debería de ser también, ¿no? Ustedes también deberían de respetar. Hasta lo puede televisar, el canal de Estado puede pasar. No sé, televisado, como puede ser, Milagro. Pero lo cierto es que la Constitución dice que si él quiere, no lo hace. Sí, de acuerdo. ¿Por qué dice la Constitución eso? Porque la Constitución quiere proteger al presidente de investigaciones de cualquier tipo, ¿no es cierto?, que lo distraigan de su función de gobernar, que es su prioridad. Así como protege también a los congresistas que no tienen que rendir cuentas por la conducta que tienen cuando emiten un voto o dejan de hacerlo, el presidente también está premunido de esta... ¿no? Entonces, el presidente, usted puede estar de acuerdo o no, pero está obrando dentro del marco de la Constitución. No, de acuerdo. Que políticamente no debe hacerlo, puede ser. Pero su conducta es ajustada, ¿no es cierto?, a la Constitución y al derecho. En cuanto a las normas de crimen organizado, no es que sea una acusación, ¿no es cierto?, de que la organización tal es una organización de crimen organizado si la investigamos con la ley de crimen organizado. Uno puede investigar unos hechos sospechosos, ¿no es cierto?, de estar al margen de la ley, con el Código Penal o con la ley de crimen organizado. Si los delitos son varios, si se trata de mucha gente involucrada, si son delitos complejos, se puede recurrir a la ley contra el crimen organizado, que presenta mucho mejores herramientas para los fiscales para hacer esa investigación. Y se está haciendo, de hecho, con muchas de las investigaciones que lleva a cabo el Poder Judicial. Eso no significa que se prejuzga, ¿no es cierto? Simplemente entre dos herramientas jurídicas o marcos normativos escoges uno. Y no hay, yo creo que sobredimensionar eso es parte de la prerrogativa que tiene el Ministerio Público, que tienen los fiscales. Usted está mirando al techo, pero diga también lo que piensa. Yo discrepo con lo que dice Gino y con algunos constitucionalistas. La Constitución dice que al presidente durante su mandato no se le puede acusar. No se le puede acusar por hechos que estén referidos a su función de presidente. Sí. Estos hechos están referidos a su función cuando era ministro de Estado. Es como si yo, siendo parlamentario, cometo o el Parlamento me cita por un hecho que es anterior a mi función de congresista. Ahí viene mi función, primero como ciudadano y segundo porque cumplo una responsabilidad pública importante. O sea que para usted es un tremendo error político que el presidente no reciba... Lavallato es un testimonio. No tiene la condición de investigado el presidente, pero es un testimonio. Y es un testimonio que tiene que ver con que al tiempo de los hechos que necesita conocer la comisión es cuando era ministro de Estado, que explique por qué se liberó del SNIP a una obra tan importante como la... De acuerdo, eso se tiene que esclarecer. La Constitución dice que todos tenemos la obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras. No dice con excepción del presidente y los congresistas. Es un testimonio. Hay un error cuando dice no se le puede investigar y acusar. Ese es otro tema. Eso sí creo. Pero que dé su testimonio como el presidente de la República en un hecho tan grave como este, no me parece. La Comisión de Constitución, a pedido de Lavallato, en febrero de este año, con el voto aprobatorio de Javier Velázquez Quequén, suscribió un documento de 13 páginas donde se dice que el presidente no puede ser ni acusado
Ni investigado. Claro, Sí. Y no es lo que tiene estoy diciendo. ninguna obligación, ni acusado ni investigado, que no tiene ninguna obligación. Es el único que no tiene obligación de asumir, digamos, responder ¿En qué a ningún parte- requerimiento de una Gino, comisión. Gino, En tú que ese, eres un buen abogado, ¿en qué parte de la Constitución dice que el presidente no puede yo te facilitar digo, un yo te digo, testimonio a una ese comisión informe que investigadora? tú has suscrito No de es la así. Comisión de Constitución No que es presidía así. Miguel Ángel Torres, Está en la referido a conclusión otra número cosa. 1 de la página 13 dice que el único que se exime de esa responsabilidad es el presidente de la República, por lo que establece el artículo 117 de la Constitución. Sí, Entonces, pero- ese es un pero- tema que está aclarado. Pero claro, como no les conviene, ahora lo que han pedido es interpretación auténtica. Han vuelto a pedirle a la Comisión de Constitución que se vuelva a pronunciar sobre el mismo tema. ¿No es cierto? Entonces, acá hay una situación pero, congresista que Costa, preocupa mucho. Si no nos gusta la opinión de la Comisión de Constitución, entonces le exigimos que vuelva a pronunciarse sobre el mismo tema. ¿No es cierto? Y si no nos gusta lo que están haciendo los magistrados del Tribunal Constitucional, vemos de qué manera los denunciamos. Y al ministro del Interior también. Al ministro del Interior se le está abriendo una denuncia constitucional por haber pasado a retiro a 39 generales de la policía, en base a una norma perfectamente legal y vigente hoy día. Y sin embargo se le está investigando por eso. No se le está investigando, se le ha denunciado constitucionalmente. ¿Verdad tú que te- Ken dice que no es así? Permíteme explicarlo. Mira, el gobierno, hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido observadas por el ministro Carlos Basombrío. Y lo digo con mayor respeto, Gino, no te exaltes. Mira, los pases a retiros extraordinarios, hoy día están tasados. No son una decisión política de los ministros políticos. El Tribunal Constitucional en 2 sentencias han dicho que cuando se den pases a retiros extraordinarios tienen que garantizar el debido proceso y la motivación. Entonces, cuando el ministro, de buena voluntad, Basombrío, ha querido sacar a los generales que Humala dejó, porque de 50 y tantos generales dejó 80 y tantos, pero no ha sacado a los que dejó Humala, a los que favoreció, sino ha sacado a los otros. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que mandes al retiro en diciembre a un general que lo ascendiste en marzo? A ver, dime, a ver. Entonces, eso necesita ser investigado, nada más que eso. Pero la motivación, permíteme terminar, Gino, la motivación que da, el fundamento de abrir la investigación es porque en la resolución que los manda al retiro dice que está haciendo una renovación. Y no hay esa famosa renovación. yo voy a llamar al ministro Basombrío. Ten la seguridad que ahí no hay carga Javier, política. Lo que se tiene que también explicar, y es lo que usted no ha contestado, es por qué los consorciados peruanos no están investigados, por Dios. Eso O sea, el poder pregunta, es que- económico no puede estar por encima del poder político ni Y judicial. te digo lo siguiente, Sí. fíjate, y te digo la contradicción del fujimorismo. Y de ¿Ha habido? ustedes. No. Un momentito. Ustedes No, nunca han levantado su no, voz para es verdad, decir por sí. qué Obra INSA, por qué JJ Lo que Camet, por qué pasa- Grani lo que Montero pasa no es que están no- investigados. Lo que pasa es que no tenemos la cobertura. Mauricio Mulder, Ajá. Mauricio ha venido exigiendo de que se ponga en el 03, en el decreto, Sí. en el decreto urgente 03 se pongan los consorciados. ¿Quiénes no han querido poner a los consorciados? ¿Quiénes? Los fujimoristas. Dijeron, no, que la presunción de inocencia. O sea, ahora Grani Montero va a poder hacer Talara, ¿no? Por eso, pues, 1.000 por eso, millones, por ¿qué le eso. parece eso Entonces, a ¿sabes ustedes? dónde está la salida? ¿Qué? En haber incorporado las consorciadas, porque el señor Barata ha Sí. dicho, Ha dicho que sí sabían. es obvio que si tú tienes un negocio y disfrutas de la rentabilidad del Sí. negocio y para tener ese negocio Sí. has pagado una coima, no creo que el que promueve el De negocio... acuerdo, pero, por eso te digo, ya, pues, pero ustedes no se escandalizan. sí, pues, o sea, pero como te Congreso digo, no levantan la voz y dicen un sí, momentito. la hemos levantado, Mauricio la ha levantado y esa es la razón por la cual nosotros hemos venido exigiendo que en el 04 lo han querido aprobar. Y ha sido por la que nosotros los hemos emplazado en el Pleno que han dado marcha atrás porque ellos dicen, les alcanza la presunción de inocencia. Bueno, entonces ustedes no se escandalizan en el gobierno. Porque el 003, o sea, ahora resulta que todos ellos son santas palomas. O sea, de verdad eso parece, señor Costa. Terrible, sí. Mira, Es terrible. lo primero Han que yo hecho- quería decir, si me Sí. permites, es, si hay dudas sobre la manera como se han hecho esos pases a retiro, Ajá. lo que hace Javier como presidente de la Comisión de Defensa es invitar al ministro del Interior y decirnos, nos interesa este tema, a ver, Ya. explícanos. Bueno, Pero ese es lo otro denuncia constitucionalmente, Sí. o sea, está habiendo un uso y abuso Bueno, de eso la también denuncia puede haber abuso constitucional, y así abuso. como hace unos meses había un Sí. uso y abuso de las interpelaciones Sí, ya. y las censuras a En ministros. eso pero vamos Es a hablar otro, mañana lo del que abuso quiero y abuso. decirte es que Es un error. esto de la Pero denuncia no, pero constitucional dígame algo de los es consorciados. el otro rostro, ¿no es cierto?, del obstruccionismo Sí. de esta mayoría Ya, pero ¿y los consorciados en y el el poder Congreso. económico?
Los consorciados están siendo investigados, no sé con qué No profundidad. están siendo Yo también investigados. lamento. No están siendo Yo investigados. entiendo que sí están siendo No, investigados. la fiscalía no. No se ha anunciado esa investigación, O sea, pero en la interoceánica solo Toledo era omnipotente, omnipresente y solo él está siendo acusado. yo entiendo que hay una investigación y ojalá, Ah, el otro yo día- comparto contigo, se avanza lentísimo en muchas Muy cosas, pero eso no es motivo, ¿no es cierto?, para querer tumbarte al fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional, al ministro del Interior y al presidente de la República. O sea, para usted me está hemos diciendo- pasado de las interpelaciones a los ministros a las denuncias por O sea, usted lo que me está diciendo es que el constitucionales, ¿no es fujimorismo cierto? con el APRA están No, nosotros- pensando que el Congreso es su chakra. Yo también puedo pensar, no? fíjate, ¿cómo es posible? No Y- sé, y me estoy parece injusto, tratando de me parece entenderlo. injusto que Gino Casi me cae. quiera homologar la denuncia al fiscal de la Nación, que todavía ni siquiera se ha calificado, con la denuncia a los 4 miembros del Bueno. Tribunal Constitucional. Bueno. A mí me gustaría que pudiera leer el editorial del Comercio de ayer, el de hoy día de Perú 21. O sea, hay una Vamos a confabulación. seguir este Por debate. favor, Mira, por es favor. muy sospechoso en 4 días lo que está ocurriendo, ¿no? Yo estoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales ya 15 meses y hemos visto lo de Llovera y lo de Ramos Heredia hasta ahora. Sí. O sea, y el resto ha sido declarado improcedente. O sea, no tengo las estadísticas exactas, pero hemos visto 2 casos han sido declarados. Pero míralo en sentido y positivo, entre el pues, eso viernes y hoy demuestra día que- son 3. 3 el viernes Eva- y una más hoy día el señor presentada Velázquez por quería Daniel decirlo Saavedra. de manera positiva, estamos corriendo. No, yo me refiero a que de la calificación no pasan. Hoy día no han pasado, por ejemplo, una denuncia sin fundamento que le hacían al ministro del Interior, que es porque habían encontrado en un ex miembro de la MRTA unos libros de Gino Costa, lo querían vincular a apología del terrorismo. Eso sí. Pero lo que no ¿Qué puede tiene que dejar ver, el Dios mío? Parlamento, no puede No, dejar... lo que no puede dejarse, señor Velázquez, es que el poder del dinero gane. Así es, O sea, han hecho lo que han querido con nuestro país. Y entonces yo sí quiero explicaciones de la Fiscalía para ver por qué rayos están haciendo lo que están haciendo. El fiscal Hamilton Castro algún día dará explicaciones. Pero que vea, pues. Pero eso no quiere decir que se tengan que tumbar al fiscal de la Nación. ¿O sí? ¿Quién habla de tumbarse el fiscal de la Con Nación? esta por acusación favor? lo quieren Mira, inhabilitar. primero te digo que Ellos los congresistas tienen el tienen el poder. derecho de presentar acusaciones. Primero va a ir No otra cualquier calificación. congresista, Pero vamos no a ir a la- cualquiera, es el vocero. No, mira, yo te digo, para mí Es todos la somos mayoría. iguales. No, somos iguales, no, por usted no es favor. igual. Sí, No, señor Velázquez, tenemos las ¿qué- mismas prerrogativas, por favor. Pero ellos son mayoría. Sí, pues numérica. Te digo lo siguiente, esa denuncia va a ir a una calificación Bueno. y nosotros vamos a participar en esa calificación. Si no cumple los requisitos que establece el reglamento, sea quien fuere, aunque sea de una bancada que tenga 100 parlamentarios, no pasará si es que no tiene los requisitos que Muy establece el bien. reglamento. ¿Qué dice su galleta? Con los Tengo- antecedentes que tiene este Congreso, a mí, digamos, ese proceso me da mucho temor, ¿no? Porque yo siento que no hay garantías de que se va a obrar con objetividad e imparcialidad. Ojalá que me equivoque, pero no ha sido lo que hemos visto con las interpelaciones a los ministros de este gobierno en el pasado, y es el mismo Congreso. Ok. O sea que hay que estar muy alerta. No, vamos a y seguir sobre hablando. una mordaza, ya no hacemos control político, nada, pues entonces No, nos pero vamos a nuestra casa es y que no esperamos hay que ahí nos abusar paguen. del control político, No es un te estoy diciendo, abuso. Javier. Más bien el gobierno en está año y medio abusando. Tú lo sabes 15, mejor que 16 nadie meses que hemos tenido 2 el gobierno está denuncias abusando. constitucionales que han procedido. ¿Abusando y de qué? El viernes se han aprobado 3 más y hoy día se ¿Abusando de presenta qué? una cuarta. Los ministros le faltan el respeto al Congreso, tú lo sabes, pero te digo, yo no abono en eso, sino creo que el Ministerio Público tiene que hacer su labor como titular de la acción penal. Tiene y los que hacer jueces, su labor y tiene que que no estén explicar. jugando a hacer política, Bueno, El- ojalá No es el verdad fiscal que Barbosa- los ministros le faltan el respeto al Congreso. Hoy día No sé. no fueron 2 Entre- ministros, se excusaron entre ustedes tarde. se- entre ¿Por qué? ustedes se Porque hay faltan una el reunión respeto. de gobernadores Ya. regionales con los ¿Qué ministros. dice su galleta? Porque ahora El ya me GORE están número 6. diciendo la vida en la oreja. Entonces, lo que quiero decirte es el otro problema que tenemos también como muestra de un abuso del control político, es que hoy día se les invita a los ministros por quítame estas pajas. No. Y todas las comisiones hacen lo mismo, y son 24 comisiones. Pero ¿por qué ordinarias, Javier. ¿Por qué generalizas? Oye, Dino? pero ahí La están los comisión ministros de- metidos en el dime, Congreso el día entero, dime, Javier. La Comisión de Defensa, con tu voto, acordamos invitar al ministro de Defensa para hablar sobre gestión de riesgo. Pero te quiero decir otra cosa.
Acuérdate que estábamos discutiendo el dictamen Ya, de tengo que Luciana. Espérate, estábamos discutiendo el dictamen de Luciana León sobre gestión de riesgos y Gino pide que se suspenda el debate porque el ministro venía el día Porque lunes. estaba invitado ya. El ministro estaba invitado a las Javier, 3:30 y a las 3:29 manda su dispensa. Así como él tiene que hacer, también nosotros tenemos que cumplir nuestra Pero labor. Javier, ¿cómo la conductora va a decir, espérate? No, pero si acá todo el Sí, mundo pues, me pero vamos grita. No, pero está bien. Está bien ya, que por yo le haya favor. dicho que es de derecha, pero no que No, él y yo, comienza por y él favor, termina. ya, se tiene que acabar mi programa. No, Espérate, Milagros. Gino se ha despachado. Entonces te digo la verdad, pues. Yo creo que el Parlamento tiene que hacer respetar sus fueros. Yo creo que El tenemos que llegar a la Ministerio Público verdad. también. Es Así lo es, único que exactamente. creo. Pero no Caiga quien excederse en la caiga. labor Así de es, control así tampoco, es. ¿no? No, pero caiga quien caiga, Para todos eso, tenemos que llegar a los la verdad. fiscales que Y tienen si la Alan responsabilidad- tiene responsabilidad, se sabrá. Me permites Fiscales. responderte sobre el 003, sin menoscabo que tú termines, Javier, ¿ah? Puedes tener la última palabra. Pero sobre el 003, mira, el peligro hay de que si tú jalas mucho, Sí. digamos, el ámbito de aplicación del 003 Sí. y vulneras el principio de presunción de inocencia, haces vulnerable el 003 que puede ser cuestionado ante el Poder Judicial y se te cae abajo Ay, todo el mecanismo que tienes. ¿Está aceitado? No, ¿o no, qué? todo el mecanismo que tienes tú para retener el dinero de Odebrecht para el pago de la reparación Ay, civil. por Dios, no, tampoco. Cuidado, ¿ah? Ay, no, lo que hay que tener Cuidado. cuidado es que solo hay que darle la misma argolla a los de siempre. Y encima se ríen, porque ahora resulta que no, es como que, no hemos encontrado ningún acto de corrupción. Nos están tomando el pelo, ¿no? Nos están tomando el pelo. Yo no sé de quién Graña- habla, porque yo no he de dicho que no hemos Graña encontrado Montero, ningún... Pues, Graña y Montero. No, pero yo no ¿Ha visto lo que estoy ha defendiendo a publicado Graña y Gestión? Montero. ¿Ah? Bueno, parece, no sé. ¿Por qué? Porque, por Dios santo, ustedes los oficialistas Oye. deberían de decir, un momentito, Graña y Montero, Obrains y JJ Camé, chao, no participan en nada, porque para empezar estuvieron en todo Lavallato. Y Barata ha dicho esto, ya, Sin chao. pronunciamiento alguno del Poder Judicial. Entonces digamos digamos que todos los políticos también, ¿no es cierto?, por la presunción de responsabilidad, no puedan competir en elecciones. Tiene que haber un pronunciamiento del Poder Judicial. Pero si ¿O eso no, ustedes Javier? lo están Tiene que haber un diciendo. pronunciamiento. Acabamos Ustedes de lo están aprobar diciendo, eso. sí. Tiene que haber un Sí. pronunciamiento del Poder Judicial. Pero No es que yo escúcheme, creo han que sido son... años de aceitadas y Barata ha dicho que sus socias peruanas lo sabían. Pero tiene que haber Han un sido años de pronunciamiento aceitada, o un Gino. reconocimiento de ellas o un pronunciamiento del Poder Judicial. No, mientras el poder Si no económico está tenga entre el que este control dice y el otro del Poder dice, Judicial, ¿para qué del- tenemos la justicia? Sí, pues, obviamente. pero el Estado... Obviamente. Están reclamando ¿Pero y por qué la justicia imparcial, fiscalía? pero Pero- después quieren prescindir de la Dime, justicia el Estado- cuando les conviene. dime, ¿el Estado está obligado a contratar con estas empresas? Por favor. Bueno, Yo creo- me van a Esta es una cortar amenaza que le ha mandado Gino del gobierno. una amenaza. A ver, Sí, ¿qué sí. dice? Si buscas, encontrarás. No digo, los apristas son así. Si buscas, te encontrarás con nosotros, no importa. ¿Qué dice? Oye, esto no es para mí, ¿eh? Esto puede ser de repente para ti o para Javier. Un nuevo romance aparecerá en tu vida cuando menos lo esperes. Ojalá. Me equivocaste. Ojalá aparezca un nuevo romance en mi vida. Señor Gino, me tengo que ir. ¿Zavala se va a una embajada en Washington? No sé nada, ¿No no sabe había nada? escuchado. No, PPK no va a empezar con la moda de Humala, ¿no? Ministro que saca, ministro que se va a embajada, ¿no? Esperemos. Esa no es una Sí, sí, moda de Era Humala. la moda ese de es- Humala, por Dios santo. Ay, se va el que me dijo Es histérica bien por común, la... ¿no? Por Jiménez Mayor, ¿se acuerdan Por cuando la me dijo, criminalidad. eres una histérica? La inseguridad es una histeria colectiva. Nunca me voy a olvidar esa entrevista. ¿A dónde se fue? Valdivieso una moda. Valdivieso se fue Ah. a Washington. No es el gobierno Humala. ¿Zavala Son se va a los ir gobiernos. a Washington? No, digo, si Zavala ese se fuera el puso en caso, jaque. no creo que sea seguir el modelo de Humala. Yo creo que es sí, un pero recurso bueno, que tienen los vamos a ver a dónde presidentes. se ¿no? va Zavala. Sería un estupendo embajador. A mí me gustaría que se quede, ¿ah? Y a La ver, verdad que me gustaría que revisara bien el tema del Sería Tribunal un estupendo Constitucional, embajador. no ¿Y es por qué un igual a los estupendo fiscales. embajador si él nunca ha sido diplomático? Por Dios santo, Es que ¿qué ahora les pasa a los en el políticos? gobierno hay diplomáticos de No, carrera. no, es que ustedes se han Escúchame, vuelto pues, locos todos. Milagros, en ¿Qué? el gobierno hay diplomáticos de carrera y diplomáticos hechos a la carrera. O sea, dos tipos de diplomáticos. Esa es una buena frase. Es que es injusto. ¿De cuándo acá Zavala es embajador? O sea, ¿por qué esa Valdivieso lo costumbre envió a de la humanista? Washington, ¿ah? Excepcionalmente, pero no sé, es una no cultura sé. de que todos los ministros Bueno, salieron. pero usted lo ha dicho solito. ¿ah? Acá- Sería un gran embajador. O sea, me queda clarísimo. Ya está, ya. Mis talanes, porque todo se sabe, es que lo van a mandar a Washington. Ah, no sabía. Sí sabe, No sabía, Gino. pero no, sabes. no me Ya, parece una mala idea. Yo preferiría que se quede acá. Ya. La verdad que sí. Bueno, no sé. Pero señor Zavala, venga a mi programa. ¿En verdad se va de embajador? ¿De cuándo aquí le gusta la diplomacia? Cuénteme, por favor.
Muchas gracias, Gianmarco. El violín de Rocío, una historia escrita por Gianmarco. Me acaba de llegar este libro y dice: milagros. Querida, te mando muchos abrazos. Espero que te guste este libro. Gracias por acompañarme siempre en el camino. Abrazos y buena vida siempre. Bueno, Gianmarco sabe que yo lo quiero mucho y le tengo mucho respeto. Y luego Gastón Acurio también me ha mandado su libro. Bravazo, más de 600 recetas para volver a cocinar en casa. Bueno, Gastón sabe que yo no cocino, pero se lo juro que voy a aprender. Por lo menos aprenderé a hacer suprema de pollo. ¿Usted sabe hacer suprema de pollo? No. Este es el libro. ¿Usted sabe hacer suprema de pollo? Yo cocino todos los domingos. Ay, no le creo, señor Velázquez. ¿Qué cocina? ¿Ceviche? ¿De pato? Toda la casa. De verdad, te lo juro. ¿En serio? Todos los domingos. Yo no paso huevos revueltos. Obligatoriamente. ¿Usted no pasa huevos revueltos? Sí. ¿Pero le sale o no? Y no los hago hace muchos años. Por eso me escribo a violencia de género, porque la violencia no solamente contra la mujer. No entendí. No, te digo, yo lo hago con cariño por mi familia, de verdad. Sí. No entendí nada de lo que ha dicho Velázquez. Ya, no importa. Muchas gracias. Se ha puesto morado, algo debe haber pensado. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias, señor Velázquez. Una locura. Hasta aquí llegué. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, que estén bien.